Muy bien, entonces vamos a realizar un programa para leer un vector X de n elementos y calcular el promedio general, el promedio de los números pares y mostrar el vector y los resultados. Entonces vamos a leer un vector de tamaño, en este caso, para n7. Eso quiere decir que el vector va a tener 7 posiciones y vamos a calcular el promedio general del vector de los elementos, el promedio de los números pares y vamos a mostrar los vectores y los resultados. Perdón, el vector y los resultados. En suma total, vamos a ir a almacenar la suma de los elementos, es decir, 12, 6 más 6 más 7 más 4 más 30 más 55 más 60, que me sale 174. Y el promedio general de los elementos me va a dar como resultado 174 dividido entre 7, que es 24.86. Bueno, vamos a sacar también el promedio de los números pares. Para eso necesitamos sumar sus elementos. Vamos a utilizar la variable SNP para sumar los elementos pares. La variable SNP va a almacenar la suma de 12 más 6 más 4 más 30 más 60, que me da 112. Y vamos a tener como promedio de números pares 112 dividido entre 5. Va a ser igual a 22.5. Bueno, en este caso también vamos a utilizar contador de números pares. Vamos a verificar si el elemento que se encuentra en las posiciones del vector son pares. Lo vamos a ir contando, ¿no? Para sacar justamente este promedio. Esa es la tarea que tenemos que realizar. Y vamos a resolver el problema en diagramas de flujo. Nos vamos a ir a autoflujo. Y vamos a resolver el ejemplo con diagramas de flujo. Bueno, la anterior clase ya habíamos visto cómo cómo manejamos vectores en autoflujo. Esta vez vamos a trabajar también con autoflujo en vectores. Lo importante es siempre inicializar el vector. No debemos olvidarnos porque eso tiene que estar en memoria. Debemos inicializar el vector. Muy bien. Entonces vamos a leer un vector de tamaño n. Inicializamos el vector. Vamos a leer una variable n aquí para el tamaño del vector. Y vamos a inicializar el vector x. De esta manera inicializamos el vector x. Anotamos el nombre del vector. Esto en autoflujo. El nombre del vector. Abrimos paréntesis, corchetes y el tamaño n. Y cerramos corchetes. Ahí estamos guardando en memoria, por ejemplo, para n igual a 7, un vector de 7 posiciones. Bueno, ahora vamos a llenar ese vector de elementos. Entonces, para eso vamos a utilizar una estructura for que me va a permitir hacer el llenado de estos elementos.
Muy bien. Entonces les estoy acá mostrando el proceso del llenado del vector. Lo que vamos a hacer cuando declaramos este vector de esta manera, en memoria está el vector con sus posiciones continuas y está vacío. Tiene 7 posiciones. Habíamos indicado que vamos a inicializar con el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegamos hasta 6 porque estamos inicializando en 0. Y está vacío en memoria. En este momento no tiene elementos, ¿no? Entonces vamos a llenar con una estructura for porque vamos a hacer un recorrido por todo las posiciones del vector y vamos a ir insertando los elementos que vamos a introducir de este teclado. Entonces voy a utilizar esta estructura for desde i igual a 0 hasta n menos 1, el incremento de 1 en 1. Voy a leer un elemento de este teclado para la posición 0 del vector la primera vez, ¿no? Para esta posición. Entonces vamos a introducir 12 de este teclado. Y se va a almacenar acá en el vector. 12 vuelve y se incrementa en una unidad. Ya recorre a la siguiente posición. Va a recorrer a la posición 1. Recorre a la posición 1. 1 menor o igual a 6, ¿verdad? Entonces vamos a leer un elemento de este teclado. Vamos a leer en este caso el 6. En la posición 1 del vector X vamos a almacenar ese elemento. Entonces en la posición 1 del vector X voy a almacenar el elemento 6. Y así hasta el llenado de todo el vector. Vuelve desde i igual a 0 hasta n-1 el incremento de 1 en 1. En este caso, i ya se ha incrementado en la posición 2. Apunta a esta posición. Entonces, 2 menor o igual a 6, ¿verdad? Vamos a leer un elemento de este teclado, en este caso el 7. En la posición 2 del vector X vamos a almacenar el 7. Y hace nuevamente el ciclo repetitivo y se incrementa de forma automática en una unidad y ya vale 3. Apunta a esta posición y vamos a insertar el 4 en esa posición. Vamos a leer un elemento de este teclado en la posición 3 del vector X. Vamos a leer de este teclado 4 y lo insertamos aquí, ¿no? Eso es lo que hace, leer un elemento para la posición en el cual se encuentra la variable i. Vuelve, aquí ya incrementa en una unidad, ya vale 4. 4 menor o igual a 6, ¿verdad? Leer de este teclado un elemento que vamos a leer 30 y lo vamos a almacenar en la posición 4 del vector X. En la posición 4 del vector X estamos almacenando 30. Muy bien, esto recorre en una unidad, se incrementa, ya tiene el valor de 5. Entonces va a recorrer a esta posición y apunta a esa posición. Vamos a leer un valor de este teclado que es 55. Leemos 55, vamos a almacenar en la posición 5 del vector X el 55. Vuelve y va a ser igual ahora a 6. Se incrementa en una unidad. 6 menor o igual a 6, ¿verdad? Ingresa al ciclo repetitivo. En la posición 6 del vector X vamos a leer el elemento 60. Es decir, vamos a almacenar el elemento 60. Muy bien, eso es lo que hace esta estructura for. Ahora, voy a yo en este momento, por ser el primer ejemplo que estamos realizando para el recorrido en realidad de la clase, vamos a utilizar la siguiente estructura for. ¿Para qué? Para hacer el recorrido por todo el vector. Vamos a hacer un recorrido por todas las posiciones. ¿Para qué? Para ir realizando las sumas respectivas y calcular los promedios según lo que nos está pidiendo, ¿no? Primero tenemos que sumar todos los elementos.
para sacar el promedio general. Ya sabemos el tamaño del vector, entonces no necesitamos contarlo, ¿no? ¿Cuántos elementos tenemos? En segunda, tenemos que buscar los números pares, ¿no? Los números pares los sumamos y sacamos el promedio. Para sacar el promedio tenemos que contar los números pares. Entonces, esta estructura for va a ser ese recorrido. Va a ser ese recorrido, ¿para qué? Para ir sumando todos los elementos del vector. También los elementos de las posiciones pares. Muy bien. Nuevamente vamos a inicializar i en 0. Va a apuntar a la primera posición. En este caso el vector ya está lleno, ¿no? Está lleno de elementos. Va a apuntar a la primera posición y pregunta, en la posición 0 del vector X, el elemento que tenemos es el 12. 12 módulo 2 es igual a 0. Sí, es igual a 0. Es 12. Entonces vamos a sumar los números pares. ¿Ya? Preguntamos que ese 12 es par. Sí, vamos a utilizar la variable suma de números pares más lo que hay en esa posición del vector, en la posición 0 del vector X. Este SNP, el autoflujo, me permite, o sea, reconoce automáticamente cuando se lo utiliza por primera vez, lo pone en 0. Por eso es que acá no estoy declarando, ¿no? Cuando ustedes hagan de manera manual, lo pueden poner SNP, inicializa en 0. Muy bien, utilizamos esa variable entonces para ir sumando los elementos del vector. Ahora, como es par, lo tengo que contar porque necesito sacar el promedio, ¿verdad? Entonces lo voy a contar. Es el primer par que estoy encontrando. Bien, baja aquí. Y lo que voy a hacer aquí es también inicializar la suma total, porque tengo que sumar también todos los elementos. En suma total voy a tener suma total más la posición en la cual se encuentra el vector. Es decir, la posición 0 del vector X tengo 12. Entonces, en en este momento también tengo 12. Retorna aquí y se inicializó en 0, ¿verdad? Ahora se incrementa en una unidad, vale 1. Entonces está apuntando a esta posición 1 del vector X. Ahí tengo almacenado el 6. 6 módulo 2 es igual a 0, está preguntando aquí. Lo que hay en la posición 1 del vector X es par, pregunta, ¿no? 6 módulo 2 es igual a 0, sí. Entonces lo va a sumar. Y lo va a contar. Además, en suma total también va a ir acumulando esa suma. En suma total voy a tener suma total más lo que hay en la posición 1 del vector X. Vuelve y va a ser igual a 2. 2 menor o igual a 6, ¿verdad? En la posición 2 del vector X tengo el elemento 7. 7 módulo 2 es igual a 0. No, no es par, no hace nada, pero sí lo va a sumar. En ese T voy a guardar ese T más lo que hay en la posición 2 del vector X. Y vuelve acá y se incrementa en una unidad, ya apunta a la posición 3. Apunta a la posición 3. 3 menor o igual a 6, ¿verdad? En la posición 3 del vector X tengo el elemento 4. 4 módulo 2 es igual a 0. Sí, es un número par, entonces lo va a sumar y además lo va a contar. Y tiene que hacer la suma total también. En ese T voy a guardar ese T más lo que tengo en la posición 3 del vector X. Vuelve. Y ya vale 4. En este caso se incrementa en una unidad. Apunta a esta posición. En la posición 4 del vector X tengo el elemento 30. 30 módulo 2 es igual a 0.
30 módulo 2 es igual a 0. Sí, lo va a sumar. Es un número par, lo va a acumular y lo va a contar. Además, en suma total también lo va a ir acumulando. En ST voy a tener ST, lo que tengo anteriormente en ST, más lo que tengo en la posición 4 del vector X, que es 30. Retorna aquí y ya vale 5. 5, en la posición 5 del vector X, tengo el elemento 55. Entonces, 55 módulo 2 es igual a 0. 55 módulo 2 es igual a 0. No, sale y lo va a acumular también en suma total el 55. En ST voy a tener ST más 55. Retorna, aquí ya está en la posición 6 y apunta a la posición 6. 6 es menor o igual a 6, sí, ¿verdad? Ingresa. En la posición 6, aquí dice X sub y tiene 6. En la posición 6 del vector X, tengo el elemento 60. 60 módulo 2 es igual a 0. 60 módulo 2 es igual a 0, ¿sí? Entonces lo va a sumar y lo va a contar. Una vez hecho todo este recorrido, con todo este recorrido del vector, ha sumado el total de los elementos, ha calculado la suma total, además la suma de los números pares. Ahora, contador de números, puede ser que no exista ningún par aquí. Entonces, por esa razón voy a preguntar si contador de números pares es mayor a 0. Si es así, entonces promedio de números pares va a ser igual a suma de números pares dividido entre contador de números pares. Y finalmente lo que tenemos que hacer es mostrar el vector, este vector. Lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar el vector. Vamos a mostrar el vector, tiene que hacer todo el recorrido, ¿no? Por todas las posiciones y va a ir mostrando los elementos del vector. Bueno, entonces vamos a inicializar i en 0 y va a ir imprimiendo primeramente el elemento 12, luego va a entrar a la posición 1 del vector X, va a mostrar el elemento 6, luego muestra el elemento 7, el 4, el 30, el 55 y el 60. Muy bien, entonces vamos a mostrar el promedio general que está en PG. Aquí, promedio general, estamos haciendo el cálculo en este procedimiento. El promedio general es la suma total que hemos obtenido aquí dividido entre n, ¿no? Entre los 7 elementos. Y el promedio de números pares va a ser igual a la suma total dividido entre promedio de números pares. Y aquí vamos a mostrar el promedio de general y el promedio de números pares. De la misma manera, aquí vamos a inicializar. Si desean, pueden inicializar el promedio de números pares en 0 y el promedio general también en 0. Promedio de números pares en promedio de números pares va a estar en 0. Bueno, entonces vamos a ejecutar el algoritmo. Lo vamos a guardar y ejecutamos.
Valor para n. Estamos haciendo la lectura del elemento para el elemento n. 7 habíamos indicado el tamaño del vector. Inicializa el vector. En memoria, en este momento, está reservando una variable x de tipo array con 7 posiciones. Valor para x está entrando acá, ¿no? Entonces voy a introducir el número 12. El elemento 6 lo pone en la posición 1. El elemento 7 lo pone en la posición 2. El elemento 4 lo va a poner en la posición 3. El elemento 30 lo pone en la posición 4. El elemento 55 lo pone en la posición 5 y el elemento 60 lo pone en la posición 6. Y acá lo que está haciendo es mostrar el vector primeramente, ¿no? Ha realizado toda esta operación. Va a realizar la suma de los números pares, va a calcular de la suma total también, va a calcular el promedio general y el promedio de números pares. Y también está mostrando el elemento 12, está mostrando el vector, el elemento 6, el elemento 7, el 4, el 30, el 55 y el 60. Además está mostrando el promedio general que es 24.87 y el promedio de pares que es 22.44, así tal como lo hemos analizado en nuestro análisis, ¿no? Entonces el promedio de los números pares es 24.86, hemos calculado aquí. Aquí nos da 24.857 y el promedio de números pares es el 22.4. Ahora nos vamos a NetBeans para la codificación correspondiente. Bien, una vez obtenido el diagrama de flujo, nos vamos a NetBeans y vamos a ir codificando.
Muy bien, ahí tenemos nuestro diagrama de flujo. Y vamos a ir realizando la codificación correspondiente. Voy a utilizar un programa existente para realizar la codificación. Esto por el tiempo. Bueno, vamos a calcular el promedio general de los elementos del vector y también el promedio de los números pares o de los elementos pares del vector. Debemos siempre verificar que en la clase pública se escribe el programa, ¿no? No estamos utilizando procedimientos, estamos utilizando simplemente un algoritmo sencillo con programación estructural. Tengo el main principal que también se va a cerrar aquí. Dentro del programa principal voy a escribir el algoritmo. Bueno, tengo el paquete de tipo escáner. Voy a importar la librería Scanner. ¿Para qué? Justamente porque tengo entrada de datos aquí, ¿no? Voy a crear una variable de tipo entrada que va a ser de tipo Scanner, ¿no? Estoy creando una nueva variable de tipo entrada y es de tipo ingreso. Ahora tengo aquí las variables, por ejemplo, tengo aquí para calcular el promedio general que vamos a inicializar en 0. Tengo la variable para la suma total. Esta variable, la variable suma de promedio de números pares, suma de promedio de números pares, suma de números pares, perdón, y aquí voy a tener suma de números pares y promedio de números pares. Bueno, aquí tengo promedio de números pares. Voy a tener un contador de números pares también. Un contador de números pares que va a inicializarse en 0. Tengo la variable n y la variable i que estoy utilizando en todas las estructuras for. Muy bien, tengo declarada la variable. Ahora voy a leer el tamaño del vector. El tamaño del vector, estoy sacando simplemente este mensaje para el usuario. Introduzca el tamaño del vector en la variable n. Voy a tener entrada.next int. Voy a utilizar la variable entrada y voy a leer de este teclado un valor entero. Ahora, posteriormente, no debo olvidarme de inicializar el vector. Si no inicializo el vector, si no creo el vector, entonces es una variable que no existe, ¿no? Y vamos a tener errores. Debo inicializar y crear el vector con esta instrucción. Voy a crear el vector con el nombre de x, un nuevo vector. Es una variable de tipo array que va a almacenar elementos enteros. Y el tamaño va a ser de tamaño n, ¿no? Por eso estoy anteriormente dando lectura a la variable n. Ahora voy a sacar un mensaje indicando que introduzcan los elementos del vector. Vamos aquí a introducir los elementos del vector. Entonces utilizo una estructura for desde i igual a 0. Bueno, aquí en el diagrama de flujo estamos utilizando la variable mayúscula. Desde i igual a 0, desde i igual a 0, mientras i sea menor a n, en este caso ya no hacemos menor igual, porque estamos inicializando en 0. Y se incrementa en una unidad. Estoy codificando esta parte. Abro llaves y voy a cerrar llaves. En la posición
y del vector X, voy a almacenar un dato de este teclado. Por eso estoy utilizando esta variable de entrada de tipo scan. Voy a introducir un valor de tipo entero. Muy bien. Ahora, con esta estructura for, habíamos indicado que vamos a hacer un recorrido por todo el vector. ¿Para qué? Para sumar los elementos del vector y también para sumar los números pares. Entonces voy a inicializar un i en 0 hasta n-1. Y la condición es i menor a n. Dentro de este for lo que voy a hacer es todo esto, ¿no? Tengo acá una estructura if, donde voy a preguntar en la posición en la que se encuentra i, en la posición en la que se encuentra el elemento del vector x, módulo 2 es igual a 0. Si eso es cierto, entonces voy a almacenar la suma de números pares, va a ser igual a la suma de números pares más lo que tengo en la posición i del vector x. Y contador de números pares se va a ir incrementando en una unidad. Contador de números pares más 1. Cerramos el if, en este caso, y hacemos el cálculo de esta suma. De la suma total va a ser igual a suma total más x del vector y. No estoy haciendo esta codificación. Ahora vamos a calcular promedio general. Va a ser igual a la suma total dividido entre el tamaño del vector. Aquí pregunto, ¿contador de números pares es mayor a 0? Sí. Entonces el promedio de números pares va a ser igual a la suma de números pares dividido entre el contador de números pares. Por falso, aquí simplemente voy a mostrar contador de números pares, digo promedio de números pares igual en 0. Y finalmente vamos a ir mostrando los resultados. Bueno, también puedo mostrar aquí el vector, ¿no? Entonces para mostrar el vector, simplemente hago esto. Utilizo una estructura for, estoy codificando, ¿no? Voy a utilizar la estructura for y aquí voy a sacar un mensaje. Aquí simplemente saco un mensaje y digo los elementos del vector son. Los elementos del vector son. Desde i igual a 0 hasta n-1 el incremento de 1 en 1. Y voy a mostrar los elementos del vector. Aquí voy a imprimir en pantalla. Simplemente
las posiciones en las que se encuentran los elementos del vector X y la posición Y. Y finalmente voy a sacar el resultado. Después de imprimir el vector, voy a sacar los resultados. Aquí contador de números pares, la cantidad de pares son tantos, el promedio de números pares, y voy a sacar el promedio general. Bueno, entonces ejecutamos el algoritmo. Bien, introduzca el tamaño del vector, es 7. Los elementos del vector 12, 6, 7, 4, 30, 55 y 60. Bueno, los elementos del vector, aquí está mostrando el vector. Y el promedio general es 24, el promedio de números pares es 22 y la cantidad de números pares son 5. Bueno, estos resultados vamos a declarar las variables de tipo real, por eso no nos está sacando con los decimales aquí. Esa sería la codificación correspondiente.